Está bien, ¿cuál es la historia? Es sobre la Trinidad, adelante. Sí, simplemente. No quiero tomar demasiado tiempo, pero tenía curiosidad por conocer tus pensamientos sobre solo escritura. Sé que recientemente te has movido hacia el catolicismo. Podría estar Sí, me encantan equivocado, los bautistas reformados. Yo era un bautista reformado. correcto. Así que eso es donde estoy luchando. Es esta idea de básicamente en el lugar donde estás o donde estuviste por un momento en el que lo miras y dices, no, pero hay muchas cosas no escriturales sucediendo. Sí, déjame responderte. No denigro la escritura. Tengo la visión más elevada de la escritura porque recuerda, como calvinista nos enseñan que la escritura es la palabra perfecta de Dios. Lo es. Es mi estudio de las escrituras lo que me permitió dejar el protestantismo. Te voy a mostrar cómo, ¿de acuerdo? No estoy argumentando a favor del catolicismo ni de la ortodoxia. Eso no es lo que estoy haciendo. Así que cuando la gente no puede, no estoy diciendo tú, cuando la gente no puede lidiar con tu objeción, dicen, bueno, eso no significa que no sea sobre, dije, eso no es mi argumento. Escucha mi argumento. Entonces aquí te voy a mostrar lo que me llevó a salir de esto. Ahora no ocurrió de la noche a la mañana. La gente te dirá que durante más de 10 años sufrí y fue un infierno para mí. No quería rendirme. Estaba asustado. Realmente lo estaba. Digo, maldición, realmente creo que esto es cierto después de todos estos años de ser enseñado que la Iglesia Católica es la ramera de Idiota. Babilonia. Lexi no es mejor, pero déjame mostrarte cómo llegué allí. Ahora medita en estos pasajes y deja que el Espíritu trabaje en ti. ¿De acuerdo? Aquí está, pero voy a alinear los versículos para ti, ¿verdad? Entonces vamos al 15 y vamos al 19 justo aquí y luego déjame hacer esto. Quiero que veas las promesas del Señor. Esto es lo que me confundió. No fue tanto, ya sabes. Sola escritura se refuta a sí misma. No, no. Voy a mostrarte, pero déjame alinear los versículos un segundo. Bien. Debo tenerlos todos alineados para ti, las promesas de nuestro Señor. Está bien. Entonces esto te invitará a hacer una pregunta histórica. ¿De acuerdo? Bueno, espera, si Dios es fiel y es porque no crees como los cultos restauracionistas que surgieron en el siglo XIX, estos movimientos de restauración, mormonismo, adventismo, testigos de Jehová, todos enseñaron que con la muerte del último apóstol del segundo siglo, la iglesia se corrompió, apostató y que el Señor esperó 1700 años después para restaurar la iglesia. Eso es blasfemia. Así que no crees eso. Tú no puedes creer eso si eres fiel a las escrituras. Bien, dicho eso, esto es lo que me confundió. Mateo 16, 15, 19. Déjame guiarte a través de esto, les dijo. Pero, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora aquí está la promesa de nuestro Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la vencerán. Mi iglesia es la iglesia militante. Esto es ofensivo. Las puertas eran lo que mantenía a la gente fuera. Las puertas, si conoces las culturas orientales antiguas, las ciudades tenían puertas para protegerse de los ataques de los forasteros. Ella dice, mi iglesia declarará la guerra contra el Hades y destruirá las puertas del Hades y vaciará el Hades. ¿De acuerdo? Entonces la iglesia será triunfante, ¿verdad? Sí. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Así que el Señor está prometiendo, mi iglesia triunfará sobre el Hades, nunca será conquistada. Muy bien. Juan 16, 12 al 13, la otra lo siento, no lo tenía en la pantalla. Mis disculpas, pensé que lo tenía en la pantalla. Aquí está, así que aquí está la promesa. Mateo 16, 15 al 19. Aquí está el otro, Juan 16, 12 al 13. Mis disculpas, amigos. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden soportar ahora. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Era solo para los apóstoles. Bueno, veamos. Porque Él no hablará por sí mismo. Todo lo que oiga, hablará, le revelará lo que está por venir. Entonces, no solo les recordará lo que les he enseñado, sino que va a revelar cosas nuevas. ¿Fue eso solo para los apóstoles? Hechos 20, 25 a 32. Y ahora he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, ya no verán mi rostro. Por lo tanto, hoy les testifico que soy inocente de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no rehúso declararles todo el propósito de Dios. Les enseñé la palabra de Dios completamente, lo que es, lo que deben creer y cómo vivir. Así que no seré condenado por fallarles en este aspecto cuando esté delante de Cristo. Y dado un cuenta, pero aquí tengan cuidado de ustedes mismos. Y está hablando a los ancianos de la iglesia, por cierto, no está hablando a los laicos. Permitidme esclarecer eso. Solo para que puedas ver, los ancianos, lo que llamamos obispos, ancianos obispos, ¿verdad?
presbíteros están aquí. Ahora desde Mileto, Hechos 20:17. Envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, justo ahí. Bien, entonces él les está hablando. Estén en guardia ustedes los ancianos, cuídense a ustedes mismos y a todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. ¿Ven? La promesa del Espíritu Santo de estar con los discípulos para siempre se extiende a sus sucesores, a todos los creyentes hasta el fin de los tiempos, porque es el Espíritu Santo quien trabajó a través de mí, Pablo, para designarlos como ancianos, porque vi que estaban calificados, y el Espíritu lo confirmó. Y ahora el Espíritu los hizo supervisores, para hacer que pastorear la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. ¿Por qué el Espíritu te designó para dirigir la iglesia? Bueno, porque no vamos a estar aquí. Nosotros, los apóstoles, vamos a morir, pero tú vas a continuar y vas a hacer esto. Sé que después de mi partida lobos feroces entrarán entre ustedes, sin perdonar al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, estén atentos. Se les encomendará, al igual que a nosotros, proteger a las ovejas de los lobos. Recordando que noche y día durante un periodo de 3 años no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su favor, la palabra que da a conocer lo que es su favor y la palabra que Él dio desde su favor, esa palabra que puede edificaros y daros una herencia entre todos los que han sido santificados. Ahora nota al margen, la palabra no es solo el Antiguo Testamento, la palabra es lo que Él predicó oralmente, les encomiendo a ambos, pero eso no es relevante ahora mismo. Vamos aquí, ahora observa a Pablo escribiendo a Timoteo. Retén, 2 de Timoteo 1, 13, 14. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí y la fe y el amor que están en Cristo Jesús. Este amor y fe son tuyos solo si conociste a Cristo. Pero observa, guarda, como por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que ahora ves la promesa de que el Espíritu estaría con los apóstoles para siempre. No son solo ellos, no son aquellos que nombran después de ellos. El mismo Espíritu que está en mí está en ti, Timoteo. El mismo Espíritu que me capacitó para guardar la enseñanza sólida, preservarla, enseñarla y refutar a quienes la oponen, está en ti para capacitarte a hacer lo mismo, el tesoro que se te ha confiado. Pero entonces, ¿qué vas a hacer, Timoteo? 2 Timoteo 2, 1-2, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. No te tambalees, sé inmovible, sabiendo el favor que Cristo te ha dado por tu fidelidad a Él. Y las cosas que has oído de mí en presencia de muchos testigos. Verás, no prediqué en secreto en un rincón. Prediqué abiertamente ante múltiples testigos. Y lo que has escuchado de mí frente a testigos, ¿qué vas a hacer? Entonces confiarás esto a hombres fieles que también podrán enseñar a otros. ¿Ves cómo funciona? Apóstoles, obispos, y luego nombran a aquellos que los seguirán. Y ahora finalmente, 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Así que no estoy discutiendo esto con la iglesia católica, la iglesia ortodoxa. Eso es irrelevante. Esto es todo de la escritura. Pero esta iglesia es donde encontrarás la verdad. La verdad ha sido confiada a la iglesia para que la preserve, la sostenga y la afirme. Entonces surge la pregunta, ¿cuál fue la iglesia del siglo II? El siglo III, el siglo IV, el siglo V. ¿Quiénes eran los obispos ortodoxos? ¿Quiénes estaban señalando a los herejes y refutándolos? ¿Quiénes estaban preservando esas escrituras y qué creían ellos? Ahí es donde abandonarás tu teología reformada, porque ellos no enseñaron teología reformada ni enseñaron teología bautista. Así que si simplemente los estudias, porque si la escritura no puede ser quebrantada y no puede mentir, Dios siempre ha levantado a los verdaderos pastores para señalar a los lobos. Bueno, si lo miras históricamente, hermano, solo empieza a leer a los hombres ¿quiénes fueron testigos presenciales de los apóstoles? Ignacio, Policarpo y sus discípulos. Los obispos que murieron como mártires. Ireneo, vas a tener pesadillas porque ellos no enseñaron lo que tú enseñaste, lo que tú crees, lo que yo creo. Así es como te vas a ir. Entonces tendrás que preguntar, bien, ¿qué iglesia tiene continuidad histórica? Correcto, correcto.
Ray, será mejor que vengas, chico Ray. Sube o voy a enviar un Shihan a tus antepasados porque quiero enterrarte con tu distorsión de Mateo 23:9. Muestra que no conoces la Biblia. ¿Qué iglesia tiene continuidad con esa iglesia del siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto? La respuesta es, no es la Reforma. Es la iglesia católica o la iglesia ortodoxa. Eso Sí, es todo. entonces como ahí es donde he llegado, es esta división católica ortodoxa. ¿Cómo te decidiste por un lado sobre el otro? Bueno, el único problema ahora es si el filioque y el papado. Ahora mismo Dios me guió a la iglesia católica porque yo era, cuando digo Dios no quiero hablar presuntuosamente. Señor, ten piedad de mí. Mi interacción desde que comencé a reconsiderar mis creencias protestantes ha sido con el catolicismo, correcto. Porque ¿quién me introdujo a la apologética católica? James, ¿qué? Solía ser un gran fan de James White, ¿o no, sir? En los 90, él y yo éramos, de hecho, conocidos, éramos amigos. Ahora él piensa que soy un hereje y yo le devuelvo el favor. Pero de todos modos, pues sus debates con católicos me confundieron. ¿Por qué? Porque seguía escuchando a los católicos mencionar a los primeros cristianos. No tenía idea de quiénes eran los primeros cristianos. Y mencionaron a Ireneo, y mencionaron a Atanasio, mencionaron a todos estos hombres, y empecé a confundirme sobre quiénes son estos hombres. Tristemente, empecé a descubrir lo que estos hombres enseñaban y las semillas de la duda fueron plantadas en mi corazón. Pero Asun decía, no, sabes, no importa, sé que es sola escritura, toda escritura, y son 5 puntos del calvinismo. Pero luego empecé a ver, espera, que Atanasio, a quien James White ama, por cierto, él lo alaba muchísimo, sí, y él ama a Ignacio. Pero es inconsistente. ¿Por qué? Ignacio enseñó lo que llaman episcopado monárquico, lo que significa que un obispo es la cabeza de la iglesia. Y no hagas nada sin el obispo. James White no cree eso. Él citará a Ignacio para mostrar que tenía una alta cristología de la Trinidad y que es un discípulo de los apóstoles enseñado por Juan. Lo admite, murió como mártir. ¿Por qué estás de acuerdo con él en lo que respecta a la Trinidad, pero rechazas su eclesiología? Mira, empecé a notar esto. Así que solamente White y completamente White. Solamente White, totalmente White. Digo, hombre, vamos, esto es deshonesto. Luego jura por Atanasio, ¿no? Quien defendió la Trinidad, nos enfrentó al mundo y refutó a Arrio. Pero déjame decirte en qué creía Atanasio, el bautismo infantil. Regeneración bautismal por agua. Eucaristía como la carne y sangre real de Cristo. Ajá, oración por los muertos en Cristo. Intercesión de los santos, pureza y virginidad perpetua de María. Y él no es un cualquiera, es el obispo de Alejandría, Egipto, quien fue expulsado de su sede 5 veces, pero permaneció fiel hasta la muerte. ¿Es este hombre un hereje? No, probablemente no. Pero él no tenía el evangelio de Martín Lutero o James White. Entonces, lo que eso me hizo fue suavizarme porque espera, no puedo decir que este hombre es un hereje, no puedo decir que es un falso cristiano, es un verdadero creyente que creía en cosas equivocadas. Entonces eso me detuvo. Porque entonces empecé a pensar, de acuerdo, si puedo decir eso de Atanasio, ¿por qué no puedo decir eso de los católicos y ortodoxos? ¿Por qué no puedo decir que ellos también son verdaderos creyentes a pesar de todas estas enseñanzas que están equivocadas pero no son condenatorias? Entonces comencé a suavizarme, di el siguiente paso, espera, realmente quiero asumir que Atanasio y todos ellos sostenían doctrinas incorrectas porque creo que tengo razón o quizás estoy equivocado y la reforma está equivocada y ellos tienen razón. Y así es como va a empezar para ti. Está bien, sí, es mucho en qué pensar. Solo sobre este versículo de Charles Spurgeon sobre este clip. Solo recuerda la marca de tiempo. La iglesia es el medio de Dios para preservar, afirmar, sostener la verdad, y la verdad se encontrará en la iglesia. Justo ahí, escritura. La iglesia es el pilar, sostiene la verdad, confirma la verdad. Entonces, si crees que la palabra de Dios es la verdad y las escrituras son la verdad, bueno, ¿qué mecanismo dijo Dios que usará para preservar esas escrituras? La iglesia. Bueno, ¿qué era esa iglesia del segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo? No era calvinismo, no era luteranismo, no era teología bautista, no era reformada, no era evangélica. Y ahí es donde va a comenzar tu pesadilla.
Gracias. Aprecio que te tomes el tiempo para revisar eso conmigo. Si sola escritura debe ser funcional, entonces tienes que explicar cómo es que en el siglo segundo, siglo tercero, los cristianos funcionaban como la iglesia sin un canon cerrado. Correcto, no tenían un canon completo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo funcionaban como iglesia y cómo sabían cuál era el evangelio? Con un canon incompleto, porque ese es uno de los argumentos de James White. Bueno, no esperas que Justino Mártir sepa el evangelio como sola fide porque no tenía un canon completo. Bueno, número uno, ¿dónde dijo eso Justin? Número dos, ¿cómo podría entonces Justin ser salvo y conocer el evangelio si no tiene un canon completo? Pero si conocía el evangelio no era sola fide. Problemas, hermano, problemas. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o estás bien? Estoy bien. Solo te pido que ores por mí en todo esto. Yo estaré orando por ti. Ora por Mason. Él está en un viaje como yo, reformado bautista, pero está viendo en las escrituras, tiene que lidiar con la iglesia primitiva. Así que Mason, te tendrán en oración en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, hermano.